Cuando leo en la Biblia, Él vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a enviar sanidad a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos. En realidad me doy cuenta que nosotros tenemos la propuesta de fracasar, tenemos la propuesta de sufrir, de ser víctimas, de estar enfermos. No aceptes como normal la enfermedad. Mi propuesta es: no aceptes el fracaso como algo normal. No aceptes la pobreza, la mediocridad como algo que te tiene que suceder. Te voy a leer la historia de esta mujer como la estábamos estudiando el día miércoles. Esta mujer, ¿verdad? Que dice la Biblia, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Estaba en la calle, estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego se volvió y se postró a sus pies. Casi nadie había creído en Jesús de los de la sinagoga, pero este hombre era principal, y lo que más le afligía era su hija. Su hija estaba enferma. La situación familiar, yo he visto muchos hombres, muchas madres, muchos padres que no dan nada más una parte por sus hijos. Están comprometidos con su vida, por su familia y por sus hijos. Pero dice este hombre llamado Jairo, le rogaba mucho al Señor diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y ella viva. Conste que en la sinagoga casi nadie creía en Jesús, pero este hombre, a pesar de ser principal en la sinagoga, más le preocupaba a su hija que lo que fueran a decir. Y fue con él, y le seguía una gran multitud. Entonces estaban apretujando al Señor, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y no había podido sacar provecho, no había podido sanar. Antes le iba peor. En realidad, a veces parece que las cosas no funcionan. Buscas, luchas, tratas de huir de la enfermedad, pero parece la enfermedad se aferra a ti. Pero te digo una cosa, esta mujer no se había dado por vencida. Ya había gastado todo su dinero en los médicos, pero ella seguía adelante. No aceptes que la vida te diga que eres una víctima. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud, y entonces tocó su mano, porque decía: si tocase tan solamente su manto, con que yo tocare un borde de las vestiduras de Jesús, con eso seré salva. Enseguida, la fuente de su sangre se secó, y se y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella se sintió bien. Quitó la inflamación, quitó el sangrado, quitó el flujo. Su cuerpo mismo sintió que había sido sanada. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, se volvió a la multitud y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Ni siquiera le había dijo: ¿quién me ha tocado? Porque cuando alguien toca una parte de tu ropa, no es parte de ti, es parte nada más, es tu vestido. Pero él dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El Señor estaba volteando: ¿quién fue? ¿Quién me tocó? Pero la mujer había ido, porque la multitud era tan grande que le apretujaba. Arrastrándose llegó y tocó, extendió su mano y tocó en la vestidura, y fue sanada. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le habló de todo lo que había sucedido, de todo el sangrado que tenía, de que tal vez era cáncer lo que ya estaba azotando a esta mujer. Y quiero decirte, como estuvimos explicando el día miércoles, normalmente era mal vista una mujer que teniendo flujo de sangre
pudiera acercarse a la multitud, pero ella dijo toda la verdad y le dijo al Señor: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Quiero enfatizar lo importante: nunca te des por vencido. Nunca aceptes la pobreza, el fracaso, la mediocridad, la soledad. No aceptes la enfermedad como algo normal. Cuando tú te atreves a no aceptar las cosas como algo normal, luchas contra ellas. Pero ¿sabes qué? El Señor está por ti. Si tan solo tocar el borde de sus vestiduras, seré sana. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ya murió. ¿Para qué molestas más al maestro? Porque el Señor ya iba encaminándose y se paró tantito cuando la mujer fue sanada. Ya no molestes más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó que se decía lo que le dijeron al principal de la sinagoga, le dice: y te voy a decir algo, porque a veces nosotros le creemos a la persona que dice que nos va a embargar la casa, le creemos a la persona que amenaza nuestra integridad, creemos a la situación, ¿verdad?, de la economía que viene, o las situaciones de un diagnóstico médico. Pero Jesús le dijo a aquel hombre llamado Jairo: no temas, solamente permanece en creer. Cree, permanece, cree solamente, no temas. ¿Sabes que uno de los principales enemigos de la fe es la duda y es la incredulidad? Cuando tú estás confiado en Dios, yo te digo una cosa: no permitas ser contagiado con el temor de lo que otros dicen. Si tú ya has creído, cree, porque Dios va a respaldar. Jesús le dijo a este hombre llamado Jairo, cuya hija estaba agonizando cuando el Señor iba a su casa. Y después le dijeron: ya no molestes al maestro, ya murió la niña, ya murió. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro y Jacob y Juan, hermano de Jacob. Les estaba enseñando. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio al alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y burlándose de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre. ¿Sabes qué? A veces las personas, por muy sinceras que sean, pueden ser vecinos. Ay, pobrecito, ¿qué le pasó? Pues lo dejó su esposo, lo dejó su esposa, se dio un accidente, le robaron su carro. No dejes que nadie te vea como pobrecito. No eres víctima, levántate. Dios está por ti y restaurará lo que se te ha perdido. Entonces, quiero decirte que el Señor sacó a la madre, perdón, sacó a todos los demás, pero dejó a la madre de la niña y al padre. Los dejó. La niña estaba tendida ahí muerta. Y los que estaban con él fueron echados fuera. Nada más quedó el padre y la madre de la niña. Y los que venían con él, que era Pedro y los tres discípulos de él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Les voy a decir lo que quiere decir la palabra talí. Talí es una cinta con la que se sostiene una guitarra, por ejemplo, a él se le llama talí. Pero es una cinta que normalmente los judíos tienen como un pequeño rebozo, que tiene marcadas los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes qué le dijo Jesús a la niña? Niña, que estás vestida con el talí de la palabra de Dios. Niña, que estás vestida de la palabra de Dios, a ti te digo. Pero la niña estaba muerta, pero tenía el talí, que era la palabra de Dios, como un rebocito. Estaba tendida ahí. Estaba tendida muerta. Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y estuvo caminando, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero les mandó que nadie lo supiera, y dijo que se le
que se le diera ya de comer y que siguieran adelante. En realidad, te das cuenta, no permitas que nadie influya en tu manera de ver. Identifica, identifica al parásito llamado la víctima que busca hospedarse en cualquier persona. ¿Cómo es la víctima? Es como, sí, como un parásito. El parásito no eres tú. Cuando yo veo una planta que a veces tiene un parásito, el parásito vive de la planta, no le aporta nada, nada más está tratando de chuparle la sustancia. Lo he visto parásitos de árboles. Viven como parásitos sobre el árbol. He visto aún parásitos como las garrapatas que se adhieren, ¿verdad?, a los mamíferos. No les aportan nada. Así yo considero es el espíritu de víctima. Identifica si hay un comportamiento de víctima, así como puedes comparar cuando tocas a una persona a ver si tiene temperatura, tú dices, esta persona tiene infección. Identifica si tú tienes síntomas de que la víctima ya te ha hecho su presa, ya eres hospedador de la víctima. Te voy a decir, continuamente, las personas que ya viven como víctimas, continuamente ofrecen justificarse. Buscan explicaciones, inventan excusas para no cumplir, para no hacer las cosas, decíamos, para no intentar y no lograr objetivos. ¿Por qué no hiciste esto? Es que estaba lloviendo, es que vinieron y asaltaron, vinieron, ¿verdad? Y estaban haciendo mucho escándalo aquí afuera, es que pararon el tráfico, es que, bueno, se me ponchó la llanta. No ser puntuales, no cumplir con sus responsabilidades y no hacer el trabajo para el que fueron contratados, siempre tienen una razón o una excusa. Esto es un síntoma de que la víctima está presente en esas personas, porque siempre se ven como víctimas. Nada es culpa suya. La verdad es que la víctima vive una vida cómoda. Normalmente, si pasa algo, alguien debe de tener la culpa. O es papá, o es hermano, o es el gobierno, o son las circunstancias, o es el clima. Siempre otros tienen la culpa para que ellos no cumplan con sus obligaciones. Esto también significa que no tienen la propiedad de su capacidad para tener éxito y no tienen control sobre el resultado de cualquier cosa que intentan. Te voy a mostrar en estos dos pasajes que acabo de leer, ellos no aceptaron ni siquiera el hombre llamado Jairo, no aceptó el diagnóstico de todos los demás. Tu hija ya está muerta, ¿para qué molestas al doctor? ¿Para qué molestas al maestro? O la mujer que ya tenía 12 años, se había gastado todo y se acercó a la multitud bajo la pena de ser apedreada como víctima. Cuando tú te das cuenta, no te conformes con lo que digan las circunstancias. Al asumir que fallará, cuando la persona asume, pues lo intentaré, incluso antes de que lo intenten, está creando una profecía autocumplida que hace casi imposible que logren lo que quieren o lo que necesitan hacer. ¿Por qué no conseguiste? Es que la puerta estaba cerrada. ¿Sabes qué me digo a mí mismo? Cuando encuentro puertas, quiere decir que las puedo tocar. Y si las puedo tocar, me pueden abrir. Y si me pueden abrir, me pueden escuchar y yo puedo ofrecer algo, una propuesta, un pedimento, como aquel hombre, ¿verdad?, que le dijo, mi criado, un hombre que se acercó a Jesús y le dice, mi criado está enfermo, está muriéndose, pero di la palabra, no hay necesidad de que entres a mi casa y mi mozo sanará. Normalmente, ¿verdad?, pocas personas se atreverían a tocar la puerta para pedirle que vayan a ver a su mozo. Pero sin embargo, este hombre no vio nada más la puerta, vio la posibilidad. Los triunfadores hacen lo contrario, por ejemplo, de lo que hacen las víctimas que no tienen responsabilidad, que no se responsabilizan de su economía. Por lo contrario, los triunfadores creen que obtendrán resultados exitosos y luego los persiguen, los buscan, los encuentran, no pueden tener
no puedes tener éxito, ni siquiera lo intentas, es porque te sientes que no vales, que no puedes, que no eres la persona. Normalmente las personas que viven con la situación de este parásito llamado víctima, repítete continuamente, no soy víctima, no soy víctima. Normalmente una persona que ha pasado como víctima o que vive como víctima, normalmente busca después victimar a otros o siempre culpar a otros, criticar y quejarse. Generalmente son formas de lenguaje de víctima, de la víctima. También cuando criticas y te quejas, te posicionas como una víctima de las circunstancias, de aquellos a quien criticas y de los que te quejas en primer lugar. Como resultado, esto te hace sentir inferior y te hace sentir inseguro. No aceptes sentirte como víctima. Identifica a la víctima como un parásito que se intenta instalar en ti, pero que no eres tú. La víctima habla, la víctima se expresa, la víctima sugiere, pero eso no eres tú. Tú no eres víctima, repite conmigo, no soy víctima. No actúes como víctima. No aceptes que eres víctima o hables así de ti o por ti. Quien toma el papel de víctima está queriendo vivir a costa de alguien. Le es muy cómodo no hacer, no cumplir, no aceptar con su responsabilidad, no hacerse cargo, no hacerse responsable. Busca a quien echarle la culpa. ¿Quién es responsable? Debe de ser otro, no soy yo. También, quien ha vivido como víctima, todo el tiempo busca victimar o culpar a otros. Tener una mentalidad de triunfador, de ganador, te hace responsable de todo lo que emprendes, de todo lo que haces. El irresponsable, la víctima, el negligente, parece que fueran primos, hermanos o parientes del fracaso. Es importante que no actúes nunca y elimines los sentimientos de víctima y los sentimientos de culpa. Sentimientos de culpa y de víctima. Hay 4 pasos que producen a seguirte para desprenderte de esos sentimientos de culpa que te puedes haber programado desde que eras niño tal vez. Desde este momento, nunca te etiquetes por nada. Prácticamente nunca pongas en ti la autocompasión, la conmiseración. No digas, pobre de mí, ya me están viendo la cara de tonto, no soy capaz de defenderme. Nunca digas nada sobre ti que sinceramente no quieras que sea cierto. No aceptes nada que no vayas a querer que sea cierto eso para tu destino. Cuando veo a personas que dicen, es que yo soy pobre, es que soy humilde, pero en realidad no tienen humildad, tienen pobreza y la pobreza está en su mente. Porque hay muchas personas que tienen pobreza en su mente y tienen pobreza en su bolsa, pero son arrogantes, no son humildes. Recuerda, las palabras más poderosas de tu vocabulario son aquellas que te dices y crees. Asegúrate de que sean positivas, optimistas, de éxito, de salud, de prosperidad, de amor. Las mejores palabras que puedes decir una y otra vez son: me amo, puedo hacerlo, soy responsable. Es imposible repetir estas afirmaciones y sentirse negativo, culpable, víctima al mismo tiempo. No critiques a alguien por cualquier cosa. Cuando te caches criticando a alguien, decide, no voy a criticar a nadie, no. Es más, he decidido que cuando yo estoy hablando de alguien, me dan ganas de morderme un poco la lengua porque no debo de hablar de esa persona, no debo de hablar mal. Mejor prefiero decírselo cara a cara y tratar de corregirlo, no de criticarlo atrás de él. Es importante, no critiques a alguien por cualquier cosa que haga o diga.
Elimina la crítica destructiva de tu vocabulario por completo. Sé el tipo de persona de quien nunca se escucha una palabra desalentadora. Siempre habla de cosas buenas, de cosas grandes, de cosas positivas, de lo mejor está por venir. Haz que sea un hábito ser curioso. Busca continuamente cosas positivas aún en otras personas y también comenta sobre ellas. Una de las leyes que quise poner desde hace muchos años es esta: no critiques, no te quejes, no condenes. Normalmente quiero decirte que a veces caigo en la tentación y lo hago, pero me levanto, me perdono y sigo intentando seguir en ese tenor. Estábamos viendo, ¿verdad?, que cuando nos quejamos, nos ponemos en la posición de víctima. Yo prefiero vivir en gratitud que vivir en queja. Prefiero vivir agradecido y con las mejores expectativas. Haz que sea un hábito ser curioso. Busca continuamente cosas positivas en otras personas y comenta sobre ellas. Si alguien que está cerca de ti te dijera: ¿cómo me ves? ¿Cuáles son las virtudes que puedes ver en mi vida? Y si se queda pensando durante un gran rato y no puede encontrar una virtud en ti, es que esa persona no puede ver una virtud tampoco en él. Cuando tú puedes ver una virtud en alguna persona, quiere decir que también tú lo eres. Cuando estoy a punto de regañar, censurar a alguien y decirle cosas malas, normalmente me voy mejor por las cosas buenas. Tú tienes un gran potencial, tú eres muy inteligente, tú tienes grandes cosas para salir adelante. No actúes en lo malo. Si yo empezara a criticar nada más y a decirle: eres un tonto, eres un necio, eres un flojo, eres un aragán, eres esto, lo único que voy a hacer es lograr, primero, no ver algo bueno en él porque no hay cosas buenas en mí. Si tú puedes ver aún en las personas peores, puedes ver cosas buenas, es que tú estás lleno de virtudes también. Cuando oigo a una persona que está criticando normalmente al gobernador, al al presidente pasado, a la presidenta actual, me doy cuenta que son personas que les gusta criticar, sancionar, pero que también no ven algo bueno ni en ellos. Siempre, no todo es malo en las personas.